Discúlpame, está silenciada. Sí, sí, todavía no había empezado a hablar, perdón. Ahí está. Eh, Vamos a ver hoy ambientación universitaria y no vamos a empezar desde la unidad 1, sino que vamos a empezar desde la unidad 3, cuando empieza a hablar de la historia. Lo voy a dividir en dos, ambientación universitaria, porque es el tema más pesado que tiene el ingreso, donde más a todos nos complica. Así que vamos a ver primero la parte de historia y después vamos a ver lo que son técnicas de estudio, aprendizaje y demás. Hoy vemos lo que es toda la parte de historia. Es lo más complicado para muchos. Les pido que silencien los micrófonos porque no voy a poder silenciarlos yo. Vamos a empezar desde la página 61, donde habla de las etapas históricas de la UNC. Bueno, vamos a empezar desde el desarrollo de los jesuitas en acción serían. Los jesuitas son una orden que viene desde Perú y llega en el año 1589. Llegan los primeros sacerdotes y los hermanos de la compañía, los jesuitas. En 1594 asume como obispo Trejo y Sanabria, que va a ser importantísimo en lo que es la historia de la universidad. Es el fundador de la universidad, por lo que la universidad se la conoce como la Casa de Trejo, porque él es el fundador. En 1594 asume como obispo Trejo y Sanabria, ¿sí? Si se pierden, avísenme porque estoy empezando por orden cronológico y no por orden de apunte. Estamos en la página 61 ahora. Empiezo de nuevo. En 1589 llegan los primeros sacerdotes y los hermanos de la compañía, los jesuitas. En 1594 asume como obispo Trejo y Sanabria. Y en 1599 se instalan finalmente los jesuitas, que es en el año en el que se recibe una donación de tierra donde se instala la universidad. Es importante que sepan estas fechas, porque en el examen toman muchas fechas. Entonces tienen que aprendérselas, hacerse una línea de tiempo, un cuadro, o como quieran estudiarlo, pero las fechas aprendérselas, ¿sí? En cada periodo siempre pasa algo importante. Son 4 los periodos de la universidad: jesuitas, franciscanos, provincialización y nacionalización, ¿sí? Entonces eso tienen que aprender, y tienen que aprender lo importante que pasa en cada de estos periodos. Bueno, siguiendo con los jesuitas. En 1599 ellos se instalan oficialmente en Argentina, en Córdoba, y cuando reciben la donación de tierra, donde construyen lo que sería la universidad. Perdón, estaba saltando. Cuando construyen lo que sería la universidad. Después, van a ver que está la fecha de si alguno leyó el libro, van a ver que está la fecha de 1610, 1612 y 1613, que habla del periodo de la universidad, ¿sí? En 1610 se funda lo que es el Colegio Máximo. En 1612, este Colegio Máximo es trasladado a Chile, donde se empiezan a dar clases de teología y de filosofía. Y en 1613 es cuando este colegio vuelve acá a Córdoba. O sea, que se vuelven a dar clases acá en Córdoba y se instala ya a partir de ese año, de 1613. 1613 es la fecha que se toma como fundación de la universidad. Es importante que anoten esa fecha, que anoten que es 1613, porque muchos se confunden después, porque ven que se inaugura en 1610 el Colegio Máximo, entonces piensan que ese es el año de fundación de la universidad. No, el año de fundación es 1613, es cuando el colegio vuelve para Córdoba. Así que anoten. Año de fundación de la universidad, 1613. Obviamente en ese año no se llamaba Universidad Nacional de Córdoba. Eso empieza mucho antes, ¿sí? Después de 1613, de que se instala la universidad, en 1614 se empiezan a dar las primeras clases de
de teología y de filosofía. ¿Sí? Se vuelven a dar esas clases. Es cuando se empiezan a dar filosofía a 50 alumnos, que si ven ahí dicen que se empiezan a dar clases de filosofía a 50 alumnos, de los cuales 30 eran seminaristas. Esos son los detalles así, no le den bola, no le presten atención. Anoten las fechas y aprendan lo que pasa en esas fechas. Bueno, unos años después se les da la autorización de conferir títulos de grado, que eso es en 1621. 1621, los títulos de grado. Anoten esa fecha. Después, otra fecha importante, 1687, ese año en el que se funda el Colegio con Victoria de Nuestra Señora de Montserrat, que es el colegio preuniversitario que tiene la universidad, el Colegio Montserrat. Bueno, que bueno, ahí dice que fue destinado a estudios preuniversitarios. Después, otra cosa importante, el Colegio Montserrat. ¿En qué año es el Montserrat? 1687. Algunos que estamos viendo por orden cronológico, ¿no? 1687 el Montserrat. Algo importante que destacar del periodo jesuita es, y se toma, eso siempre preguntan, lo de la limpieza de sangre. La de la limpieza de sangre es lo que se pedía para estar en esa facultad, en la universidad, en la escuela. La limpieza de sangre a los profesores como a los alumnos. ¿Qué significa la limpieza de sangre? No podían ser judíos, ejemplo. En América, nace en Europa, y en América, además de no ser judío, se pedía la nota de mulato, no ser mulato, ¿no? ¿Se escucha entrecortado? Sí, como que el internet tuyo está medio mal. Uy. ¿Ya se escucha bien? Entonces cortado. No sé cómo solucionarlo, chicos. Así. No puedo entender bien lo de la limpieza de sangre. En el colegio, en el periodo que se caracteriza por lo de la limpieza de sangre, que les pedían no ser judíos, no ser mulatos, o sea, les pedían ser españoles, casi. ¿Se está escuchando bien o no? Pues no sé cómo solucionarlo, porque hoy estoy teniendo problemas de internet. Sí, pero ahora está un poquito más. Para. ¿Se apaga la cámara? A ver, dale. Avísenme si se escucha bien o mal. Por ahora se escucha bien. Bueno, entonces sigo así con la cámara apagada. Como dije, la limpieza de sangre, anoten eso como parte de algo importante de los jesuitas, porque se los van a preguntar. Le van a preguntar en qué periodo se pedía limpieza de sangre para estudiar. Ponele una pregunta así. Después de eso, lo último importante, la última fecha importante de todos los jesuitas es la fundación del Colegio Montserrat, que es en 1687. Eso ya lo mencioné. ¿Pero por qué menciono eso? Es la última fecha, el último hito importante que se menciona acá. Porque después, en 1767, los jesuitas son expulsados del territorio. Y ahí tienen que anotar, ustedes anoten, que lo dice en el libro, anoten por qué son expulsados. Son muchas las razones. Una de las razones son, en el parcial les puede parecer como el realismo borbónico. Realismo borbónico, que significa que es el control del rey que tiene sobre la iglesia. O sea, lo que tenían los jesuitas era que ellos obedecían al Papa y no obedecían al rey de España. Entonces, puerta de esta adhesión a la orden de Roma por la acumulación de poder, se los expulsa del territorio argentino. Eso anótenlo, está en la página 62.
la expulsión de los jesuitas. Anoten el por qué se les expulsa, anoten la fecha en la que se les expulsa, porque cuando se les expulsa es cuando finaliza este periodo de los jesuitas. Disculpa, amiga. Acá dice en 1767 que son expulsados del territorio de la corona española. Sí, estaban en Argentina ellos. Este era territorio de la corona española todavía, en esa época. Bien. Claro, 1767. Sí, en esa época, Diana. En este periodo termina el periodo jesuita, 1767, y empieza lo que es el periodo de los franciscanos. ¿Sí? ¿Cuándo empieza el periodo? No hay una fecha exacta en el que empieza el periodo. Cuando empieza a hablar del periodo es cuando, si ven en el apunte, empieza a hablar desde la década de 1780, pero se asume que ellos llegaron antes a Argentina, nada más que no está la fecha. ¿Qué pasó en 1780 en el periodo de los franciscanos? No tenían recursos para manejar la institución. ¿Por qué no tenían recursos? No sé si lo vieron en el colegio, a los jesuitas tenían fincas dentro del territorio de Córdoba con el que trabajaban y mantenían la universidad. Entonces con esa finca ellos buscaban todos los recursos, fincas que les faltaban a los franciscanos. Entonces, al no tener esta forma de ganar recursos, los franciscanos no tienen patrimonio, no tienen forma de mantener la universidad. Esta situación sigue así hasta 1784, es cuando comienzan a vender fincas que pertenecían al patrimonio de los jesuitas. Las fincas que estaban en Córdoba empiezan a vender, y con eso obtienen los recursos. Otra cosa importante de este periodo es la elección de quién va a hacerse la universidad, ponele. Estaban los dos claustros, el claustro, nada secular, y el clero regular. ¿Quién se iba a encargar de la universidad? ¿A quién iba a pasar la universidad? Si iba a ser del clero secular o del clero regular. Esta es otra cosa que se toma en el examen. Siempre preguntan lo mismo. La diferencia entre los cleros. ¿Cuál es la diferencia? El clero secular no sigue unas reglas religiosas, ¿sí? Posee bienes que eran bienes materiales como los laicos, deben obedecer simplemente al obispo, pero ellos van a su propia voluntad, no siguen las reglas religiosas. Y el clero regular es el que está compuesto por religiosos, sometidos a reglas, que viven en conventos. Al final, quien se queda con la universidad es el clero secular, ¿sí? Por eso se dice que la universidad es laica. Otra fecha importante, hay 3 fechas importantes nada más en este periodo, que es 1780 y 1784, que es cuando habla de los recursos y del clero, y 1800, que es cuando la universidad cambia de nombre. ¿Por qué cambia de nombre? ¿A qué nombre se pone? La universidad en 1800 se empieza a llamar Real Universidad de San Carlos y de Nuestra Señora de Montserrat. ¿Por qué cambiaron el nombre? Cambiarle el nombre a este nombre que les mencioné, Real Universidad de San Carlos y de Nuestra Señora de Montserrat, le otorgaba privilegios a las universidades mayores de España y de América. Entonces, cambiando el nombre, teniendo más privilegios como universidad. Por eso es el cambio. Eso lo tienen que anotar también, cuál es el nombre que le ponen y el año en que lo cambian. Después, otra cosa importante que marcar en este periodo. En este periodo franciscano, hay 2 clases de estudiantes, que son los estudiantes, los manteístas y los colegiales. No sé si alguno habrá leído de eso en el apunte. Los manteístas son como más pobres, digamos, entre comillas. Los manteístas eran los más pobres y los que al terminar los estudios y se iban a dedicar a trabajos más precarios, por así decirlo. Y mientras tanto los colegiales eran los que iban
trabajar para la administración, para el ordenamiento civil, iban a trabajar en colonias, iban a tener trabajos más importantes que los otros. ¿Por qué? Porque algunos eran mulatos o algunos eran, no mulatos, sino que nacidos acá, y otros eran más nacidos en España, entonces venían a estudiar acá, y a ellos se les daban los privilegios de tener trabajos más importantes, por así decirlo, ¿no? Colegiales y manteístas. Si ven en el libro, está en la página 65, al principio, habla, todos son estudiantes criollos, pero se dividen en esas categorías por ser unos más pobres que otros. Bueno, fue otra fecha importante, que es la última fecha en la que se menciona a los franciscanos, es 1791. Es cuando se empiezan a dar clases de leyes y derecho civil, ¿sí? A pesar de que se daban clases de leyes y derecho civil, no daban título de abogado, ese título aún no existía. Acá es cuando termina lo que es el periodo franciscano, en 1791, lo dejan de mencionar. O sea, no termina acá porque siguen pasando cosas, pero acá se deja de mencionar en el apunte. Es la última fecha que mencionan los franciscanos, porque después empieza lo que es el periodo de provincialización, en 1820, que es cuando Juan Bautista Bustos asume la gobernación de Córdoba, y entonces la universidad pasa a ser de la provincia. ¿Sí? Hay dos cosas importantes, que es la nueva imprenta, se abre una nueva imprenta en la provincia, Junta Protectora de Escuelas, que era lo que promovía la educación en el ámbito rural. Esas son dos cosas importantes en este periodo. Como ya le dije al principio, en cada periodo pasan 4 o 5 cosas importantes, que son las que les van a tomar en los apuntes, en el parcial. Entonces anoten, háganse una línea de tiempo y anoten cada periodo importante, cada cosa que pasa, que no son muchas. En este periodo es eso, imprenta, junta protectora. Después otra cosa importante, que también lo toman mucho, que es la fecha de 1823. ¿Por qué? Es importante, porque en esa época, en esa fecha, reformulan todos los planes de estudios. Y algo importante que pasa es que se empieza a priorizar la enseñanza del castellano por sobre la del latín. ¿Sí? Entonces, eso anótenlo, eso pasa en 1823. También ese año se reglamentó que cualquier persona que obtenía un título universitario estaba capacitado para ejercer cualquier función pública. Se sacó eso de la limpieza de sangre, se sacó eso de los manteístas y los colegiales, eso dejó de existir, y cualquier persona podía anotarse a la universidad, podía recibirse y podía ejercer de cualquier cosa. Después de esto, perdón, me olvidé de aclarar que eso de la limpieza de sangre pasa en 1833. Se saca esa limpieza de sangre que se implementó en el periodo de los jesuitas, no se olviden. Perdón, Mica, ¿en qué año? 1833. Gracias. Después de este periodo de provincialización, empieza, que es la nacionalización, ¿sí? Cae Bustos frente a José María Paz y empieza este periodo. ¿Qué pasa en este periodo de nacionalización? Se solicita que la universidad va a ser de la nación. Eso se solicita en 1554 y se aprueba en 1856. La fecha, desde el 11 de septiembre de 1856, la universidad pasa a ser nacional. Anoten esa fecha, que esa fecha pasa a ser nacional, pasa a ser la Universidad Nacional de Córdoba. En 1850. 1856. Después, en 1868, asume Sarmiento. Y Sarmiento lo que solicita a un científico alemán, a un médico alemán, perdón, Burmeistein, que realice un estudio
sobre la enseñanza de ciencias naturales en el país y la manera de promover esas ciencias naturales. Burmeister identifica que en Córdoba esas enseñanzas eran insuficientes, pero aún así decide venir a Córdoba a investigar, ¿sí? Eso pasa más adelante. Ahora seguimos. Con lo importante de este periodo es la fecha de 1862. Apréndanse esta ley también, la ley 322, que fue promulgada en 1869. Esta ley permite contratar docentes del extranjero. Las leyes que les voy a mencionar, en todos los parciales se toman, todas las leyes que les voy a mencionar. Así que anótenla, les voy a ir diciendo las páginas igual en la que estoy. Ahora mismo estoy en la página 67 del apunte. Bueno, siguiendo con eso, en 1869 se aprueba la ley 322, que les permite contratar docentes del extranjero. 322, ¿hay quien preguntó? Sí, 322. Bueno, los primeros profesores llegan más adelante, llegan en 1870, 1872 llegan los primeros profesores de Europa. Esta parte de ambientación es muy pesada, yo les avisé, así que perdón si se aburren, pero es que es la peor parte que tiene el apunte. Después de eso, 1875, asume como rector, bueno, no asume, sino que bajo el rectorado de Manuel Lucero, se separa lo que es la Academia de Ciencias de la Universidad, que deriva a la creación de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, que actualmente tiene otro nombre. Esta facultad, la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, que ahora se conoce Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en el año 1876. En ese año es cuando se crea esta universidad, esta facultad, perdón. Bueno, otra cosa importante de este periodo es la Ley Avellaneda. ¿En qué año? 1876. Otra cosa importante es la Ley Avellaneda, que es de 1885. Esta Ley Avellaneda traza unas líneas en las que todas las universidades debían ajustarse. Hay dos cosas importantes que surgen de eso, que es que hubo una organización administrativa de las instituciones que disponía que el rector iba a ser elegido de una asamblea universitaria. Ya más adelante les voy a contar lo que es la asamblea universitaria. Pero en resumen, es la reunión de todos los miembros de las facultades, ¿sí? Decanos, consejeros y demás. Ya después les voy a contar bien sobre el gobierno universitario. Pero esta ley dispone eso como lo más importante, que el rector va a ser elegido por la asamblea universitaria. Después, ya les hablé de la fundación de la universidad. Después, bueno, se crean instituciones ligadas a lo que son las ciencias físicas y naturales dentro de la universidad. Bueno, si van a ver, después habla de, no sé si están con el apunte en algún lado, habla de que Burmeister señala lo que es necesario para reformar el establecimiento universitario, que habla de la creación de esta facultad, de la formación en física, botánica, zoología, química. Ahora, lo que necesitaba la universidad para crecer en el ámbito de la ciencia, que era lo que le falta a la universidad. Vale, le faltaba, ya no. Lo último que se menciona acá, lo último de este periodo, es que en 1890 se van a establecer los científicos alemanes
para encarar las exploraciones en el territorio, investigar sobre cómo avanzar, cómo desarrollar la investigación científica, cómo desarrollar la ciencia dentro de Córdoba. Con este periodo de nacionalización terminan los 4 periodos que tiene la universidad: jesuita, franciscano, provincialización y nacionalización. De acá, o sea, como ya les dije, en cada periodo pasan 4 o 5 cosas importantes, en cada periodo, y tienen que aprenderse cuándo inicia el periodo, cuándo finaliza y qué pasa en esos periodos. ¿Por qué? Todos los años les toman un cuadro con eso. Unir con flechas, ponele si la limpieza de sangre pasó en el periodo jesuita, en el periodo franciscano, o el periodo de nacionalización o provincialización. Y cuando llegó Burmeister, o cuando llamaron a profesores extranjeros para la universidad. ¿En qué periodo fue? Franciscano, nacionalización y demás. Por eso deben aprenderse qué pasó en cada periodo, qué fue lo importante de cada periodo. Estos serían los únicos periodos de la universidad, porque después comienza en el apunte, si ven, en la página 69, empieza a hablar de lo que es la reforma universitaria. Seguimos de la unidad 3, ¿no? Reforma universitaria de 1918. Para entender qué pasó en la reforma, hay que entender qué estaba pasando en el mundo durante esas épocas. ¿Qué estaba pasando? 1916, se impuso el voto secreto universal obligatorio. Hubo una guerra en 1914, una revolución comunista, hubo muchas cosas que culminaron en lo que es la reforma que creó el pensamiento de los reformistas en esa época. Bueno, este periodo, bueno, lo que era la reforma nombra muchas cosas. Yo lo voy a intentar resumir eso, porque es bastante largo lo de la reforma. Así que vamos a empezar por el año 1917, un año antes de la reforma. Los estudiantes, un año antes de la reforma, empiezan a cuestionar la legitimidad del rector y de los decanos. Reclaman modificaciones a los planes de estudio. Y durante ese año, el Centro de Estudiantes de Medicina de Córdoba impugna la supresión del internado del Hospital de Clínicas. Y eso es lo que hace estallar la reforma del 18. ¿Sí? En la reforma del 18, en marzo de 1918, se organiza lo que sería el Comité Pro Reforma, presidido por Ernesto Garzón, Horacio Valdés y Gumersindo Sayago, me parece que era. Se organiza ese comité después de decretar una huelga. Después de esto, el Consejo Superior de la Universidad decide no tomar en cuenta los reclamos que estaban planteando los estudiantes. Y el rector decide cerrar las puertas de la universidad. Después de esto fue en marzo de 1918. El 11 de abril de 1918 se conforma lo que es la FUA, la Federación Universitaria de Córdoba, presidida por Osvaldo Loudet. Con todos los reclamos que había en Córdoba, con todas las cosas que estaban pasando, el presidente Irigoyen decreta la primera intervención. Esto es importante que lo remarquen las 2 intervenciones. Durante este periodo suceden 2 intervenciones. Remarquen qué pasa en esas intervenciones y a quién designan para esas intervenciones. Para la primera intervención designan a Nicolás Matienzo. Apenas asume, o casi después de asumir, reemplaza un estatuto que excluía a profesores y dejaba el gobierno en vitalicios, ¿sí? Matienzo, con esto, cambiando esta resolución, democratiza lo que es el gobierno universitario. Entonces, los estudiantes en ese momento decían, ya está, ya se legitimó nuestra lucha, ya
se cumplió lo que nosotros queríamos, que era una elección de decanos y rectores, una elección legítima. Entonces, ¿qué pasa con esto? Una vez que se reemplaza este estatuto, se llama a elecciones. ¿Sí? La Asamblea Universitaria llama a elecciones. Llama a elecciones el 31 de mayo. Durante esas elecciones se eligen decanos de 3 facultades, que eran las únicas facultades que existían eran Derecho, Medicina y Ciencias Exactas. Después de eso, triunfan partidos de la Reforma. Ganan como decanos los partidos de la Reforma, y como vicerrector de la universidad, gana un partido reformista. Pero en esa elección no se eligió a lo que era el rector, no hubo elección del rector, y se movió para otra fecha. En esa fecha, cuando se movió esa elección del rector, como rector gana un antirreformista, pero por así decirlo, gana el Comité Pro Defensa. Entonces, cuando gana el Comité Pro Defensa, que gana Nores ahí, que sería como el candidato clerical que tenía el Comité Pro Defensa. Cuando gana él, los estudiantes irrumpen el salón, desalojan, impiden que él asuma como rector en esa fecha. Después de eso, sin hacerle caso a los reclamos estudiantiles, Nores asume el rectorado, se registran más hechos de violencia y se difunde lo que es el manifiesto de los hombres libres de Sudamérica, que es el manifiesto liminar, redactado por Eudoro Roca. Bueno, eso anótenlo, lo de la primera intervención, lo de que ahí gana un candidato clerical, que no se permite que se asuma el acto, y que aún así, el 17 de junio, Nores asume como rector. Después, lo otro importante de acá, el manifiesto liminar. Básicamente el manifiesto liminar habla de lo que es, qué sería el Partido Pro Defensa, los que estaban en contra de todo esto, básicamente, o sea, los que estaban en contra de la reforma que se estaba planteando. Como yo le dije, esta es la parte más aburrida que tiene el apunte, por eso la vamos a ver primero. Bueno, ¿qué sigue acá? Les voy a decir lo que eran las bases de la reforma universitaria, que eso es lo que les van a tomar. Denme un segundo que las busquen. Están acá abajo, ahí está. Las bases programáticas fueron el cogobierno estudiantil, la autonomía universitaria, la docencia libre, libertad de cátedra, concursos conjurados con participación estudiantil, investigación como función de la universidad, extensión universitaria y compromiso con la sociedad. Esas fueron las bases de la reforma universitaria. Se las repito, cogobierno estudiantil sería el gobierno universitario que hoy tenemos. Autonomía universitaria, no depender de la nación, o sea, no depender del Estado. Docencia libre, libertad de cátedra, la investigación como función, los concursos conjurados con participación estudiantil y la extensión universitaria. Que ahora más o menos se cumplen estas cosas. Hoy en día sí. Eso era lo que ellos pedían a la universidad, y por eso toda esta huelga y por eso toda esta reforma. Ahí les repito lo que pasó el 6 de julio. Claro, el 6 de julio no pasó nada importante. Ahí quién lo mencionó, Mesa Larcón. No pasó nada importante el 6 de julio. No creo que se los tomen eso, porque ahí es cuando el obispo
acusa a los estudiantes de sacrilegio, básicamente, por todo lo que estaban solicitando, ¿no? Bueno, sucede, después de esto del manifiesto liminar y demás, el 21 de julio sucede el primer Congreso Nacional de Estudiantes, donde se proclaman estas cosas: la necesidad de autonomía, la necesidad del gobierno tripartito paritario, que es el gobierno universitario, la asistencia libre, el régimen de concursos para elegir a los docentes, entre otras cosas. Esto anótenlo, eso está en la página 70 al último y 71 al principio. Ahí es cuando menciona esto del gobierno tripartito, paritario, asistencia libre, régimen de concursos. Que eso yo lo he visto en parciales textualmente puestos así, como está ahí. Bueno, acá se consideran transformaciones indispensables que debía tener la universidad. Bueno, hubo una rebelión estudiantil alrededor de todos estos temas claves. Se cuestionaba la capacidad de los docentes, se exigía la reforma de los órganos del gobierno universitario. Y con esto sucede lo que es la segunda intervención, presidida por José Salinas. Acá se cumple lo que los estudiantes estaban solicitando, básicamente. ¿Sí? Se modifican, hay nuevos estatutos que establecen como un grado de democratización y transparencia al seleccionar las autoridades. El Consejo Superior se va a integrar por docentes, surgido por, que tienen que salir de una lista. Los centros de estudiantes iban a poder estar en los consejos directivos, teniendo voz. En ese momento no podían votar los estudiantes. Pero se democratiza de alguna manera la universidad con la segunda intervención de José Salinas. Bueno, pensé que alguien había hablado. Bueno, eso es lo importante de acá. La primera intervención, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la elección? La segunda intervención, ¿cómo se democratizó? ¿Qué pasó con Salinas? Las bases de la reforma. Eso es lo importante de este periodo. Quizás le pregunten algo muy rebuscado, como quién redactó el manifiesto liminar, que fue Deodoro Roca. Que aparte, como ya les dije, una línea de tiempo, un cuadro con el hecho importante en este año. ¿En qué año? Todo en el 1918, chicos. Estamos en la reforma del 18. Todo esto pasó en el mismo año. No hace falta que se estudien que el 12 de junio se eligió el rector, asumió el rector. No hace falta que anoten eso. Anoten el hito importante de intervención. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo estallar la reforma? Lo más importante, van a ver, cuando lo leen van a ver esto no va, esto no va. Lo más importante, las dos intervenciones, que con la primera intervención pasó lo de que hubo una elección que asumió a alguien que no querían que asumiera, que se difunde el manifiesto liminar. En la segunda intervención se democratiza, finalmente, cierto grado de democratización, la universidad con Salinas. Después de esto, van a hablar de lo que es en el apunte, ¿no? Empiezan lo que son las bases programáticas de la reforma. Las bases de la reforma, en el apunte, las menciono en la página 72, y eso estudienlo, anótenlo, porque lo van a tomar, muy probablemente. ¿Sí? Pasando los 4 periodos, pasando lo que es la reforma universitaria, empieza lo que es la universidad durante el gobierno peronista. ¿Sí? Perdón, estoy tomando agua. Durante el gobierno peronista pasan muchísimas cosas. Van a ver que a veces en el parcial las profes son muy malas y le toman algo que menciona en el gobierno peronista, al principio lo menciona, debe ser en el segundo párrafo, menciona lo que es la argentinidad.
Durante el gobierno peronista se institucionaliza esto de la enseñanza de la argentinidad. No sabemos bien qué significa lo de la argentinidad, pero se institucionaliza esta enseñanza. Se expulsan a docentes, se expulsan a alumnos. Recuerden que el gobierno peronista nace de una dictadura también, ¿no? Se expulsan, se suspenden a docentes y alumnos, se limita lo que es la autonomía universitaria, ¿sí? Se les quita el derecho a voto de los estudiantes, además de implementar esta argentinidad. A la vez que pasó eso, pasaron cosas buenas también dentro de este periodo. Se incrementó la cantidad de alumnos en la universidad. ¿Por qué? Porque empezó a ser gratuita, el ingreso era irrestricto, hubo un sistema de becas que hace posible que muchos alumnos pudieran seguir estudiando. Se crea la Universidad Obrera y después la Universidad Tecnológica. Son cosas importantes que pasaron a pesar de que se quitó la autonomía. Se reformulan planes de estudio también. Sí, uniforman los sistemas de promoción, los títulos. Bueno, después de cosas económicas. Bueno, sí, también, lo había mencionado todo lo importante. Se destina una cantidad de recursos a ampliar las infraestructuras. Se incluyen nuevas carreras. Durante el periodo, durante el gobierno peronista, se incluyen las carreras de económicas, filosofía y humanidades, arquitectura. Se jerarquizan estas áreas, digamos. Bueno, estoy viendo el apunte para no olvidarme de nada acá, porque acá hay muchas cosas importantes. Bueno, acá lo que pasa es que, claro, los estudiantes, al ver que ellos lucharon, en 1918 ellos lucharon tanto por la autonomía universitaria, que lucharon tanto para obtener el voto, que obviamente no iban a dejar que se lo sacaran así tan fácil, algo por lo que ellos lucharon. Entonces, ellos pelean mucho para que eso vuelva. Pero ¿qué pasa? Después empieza la década del 60, donde nace la violencia extrema. Los militares, el peronismo fue prohibido. Fue la peor época, digamos, década del 60, 1976, fue la peor época, no solo para el país, fue la peor época para la universidad, que es lo que estamos hablando ahora. Se multiplica la violencia, se prohíbe el peronismo, acá asume el vicepresidente José María Guido, se clausuró el Congreso, pero bueno, se proscribe el peronismo, se interviene en todas las provincias. Acá en la universidad empieza a manejar la universidad los militares. Eso es lo que pasa durante las dos dictaduras. La universidad era manejada por militares. Se prohíbe, otra cosa que es importante, se prohíbe cualquier tipo de militancia en la universidad, cualquier tipo. Todas las organizaciones fueron disueltas, se prohíbe la militancia política dentro de la universidad. Se empezó a perseguir a los docentes, hubo persecución a los estudiantes. Falta de libertades en las unidades académicas, si hablamos de la universidad. Está la noche de los bastones largos, acá, 1966. Claro, muchas académicas renunciaron, se fueron al exterior por todas las cosas que estaban sucediendo. Entonces acá la universidad cae. Y algo que también hizo estallar las huelgas estudiantiles fue que se cerró el comedor universitario que tiene la universidad en 1966. Los alumnos comienzan una huelga, empiezan a organizar ollas populares, protestan en la calle por ese cierre.
Pero, ¿qué pasa después? Ahí no pasa nada, chicos, estamos en dictadura. Pero después viene lo que es el periodo de 1976, que fue el peor periodo. Empieza las muertes, las desapariciones, las expulsiones, los libros, los cambios de planes, toda la represión estudiantil que desató la dictadura. Acá hay muchas leyes, hay decretos que tienen que anotar. Se los voy a ir diciendo de a poquito. La primera es la ley 21.276. Las voy a anotar ahora en el chat. Ley 20.276. Acá en este periodo pasan las leyes que les van a tomar. Aunque crean que no, se las van a tomar. Ahí se las anoté. La ley 21.276 da prioridad para la normalización de las universidades nacionales. O sea que las casas de estudio, la universidad, queda a manos del Poder Ejecutivo. Los rectores, los decanos, iban a ser elegidos por comandantes. Obviamente, se nombran delegados militares. Decano era militar, el rector era militar, la universidad queda a cargo de la Fuerza Aérea. Se prohíbe todo, toda actividad, adoctrinamiento, propaganda, agitación del carácter político gremial, docente, estudiantil y no docente. Hubo una persecución estudiantil y buscaban, entre comillas, comerse a los estudiantes y comerse a los docentes. Muchos docentes y muchos estudiantes fueron desaparecidos durante esta época. Esa ley lo que hacía la universidad quedaba a manos de lo que era el Poder Ejecutivo. Queda a manos de la nación. Dice que se da prioridad para la normalización de las universidades nacionales. Pero lo que hace eso es que quedan bajo el control del Poder Ejecutivo. Entonces ellos van a elegir quién es el decano y quién es el rector. Y militares todos. Bueno. Después, seguimos con esta ley. Estamos hablando de la normalización, entre comillas, de la universidad. Se ordenó en el año... El 1 de junio de 1976, seguimos en el mismo año, se ordena por la resolución, anoten la resolución, 667. Que ahí se las paso, ahí está. Esa es la resolución, anótenla. Se ordena que toda designación, ascenso y nuevas incorporaciones tenían que ser aprobadas por el secretario de Estado. Ustedes pensarán que eso no se lo van a tomar, es muy probable que sí se lo tomen, chicos. Por eso les estoy nombrando todos estos numeritos, se los estoy nombrando, porque por esto es el eje más difícil del examen, porque les toman muchas fechas, muchos números. ¿Aprobado por quién? Por el Secretaría de Información del Estado, la CIDE. Cualquier movimiento dentro de la universidad tenía que ser aprobado por ellos, cualquier movimiento. Bueno, durante este año los docentes, los estudiantes dejan de asistir a la universidad. Ay, perdón, se me cerró la cosa, no estoy intentando abrir. Después, les conté la ley 667, la resolución, perdón, dentro de la misma ley. Siguiente resolución importante dentro de este periodo es la 1150. 1150. Ahora les comento por qué. Autoriza la compra de 5 libros que eran considerados decisivos por los militares para el combate de ideas. Acá comienza lo que era la quema de libros, digamos. Se empiezan todos los libros de Marx,
Freire, el Che Guevara, Lenin, todos fueron cerrados bajo llave, digamos. Todos se quitaban de circulación. No existía otro libro que no fuera el de los militares, el que ellos consideraban apto para estar en la sociedad. Se sacan todos los libros. Desaparecen las carreras de cine, teatro, trabajo social, ciencias de la información. Estuvieron cerradas durante meses. En proyectos pedagógicos, proyectos de investigación. O sea, fue la peor época para la universidad, y lo que más tienen que saber acá son esas resoluciones, ¿sí? La ley y las resoluciones. La 1150, yo me acuerdo que me la tomaron en mi ingreso. Fueron malos, me la tomaron esa ley, esa resolución, perdón. Bueno. Después, otra cosa importante bueno, importante entre comillas, nunca he visto que la tomen, es lo de 1977. Asume el primer rector, que fue elegido por el Poder Ejecutivo, y se designa que el comedor universitario iba a ser destinado a hospitales universitarios, servicios de seguridad y vigilancia, digamos. Otra cosa que, bueno, nunca la tomaron a esa realmente. Yo les estoy diciendo las cosas que toman, son esas resoluciones, las leyes de este periodo. Qué aburrido que es esta parte, chicos. Otra cosa importante, se establece un sistema de sanciones, que bueno, si lo ven en el apunte dice cupos de ingreso, se establece en el sistema de sanciones, que serían apercibimiento, suspensión y expulsión. Eran súper rígidos, sí, no me gusta la historia. Es que es la peor parte, chicos. Es muy aburrida esta parte. Me toca siempre dar lo peor. Pero bueno. Sí. Pero yo voy a pasar. Yo estoy trabajando en un resumen de la parte esta de historia para pasarles con todo lo que se toma, que ya se los voy a pasar. Seguramente mañana o el lunes se los pase. Porque es lo peor. Esta parte es lo peor, chicos. Pero se las tengo que dar, no me gusta, pero se las tengo que dar porque, bueno, la tienen que saber. Y les doy de paso los tips para que sepan que tienen. ¿Qué? Es lo que más toman, ¿o no? Ambientación, sí. Ambientación es lo peor, chicos. Es la tortura de todo, la ambientación. Pero bueno, con las fechas más importantes. Sí, les paso. Me falta una parte para terminarla y pero se están teniendo re bien, buenísimo, entonces. Línea de tiempo, sí, una línea de tiempo. Pregunta. Una línea de tiempo de 4, ¿sí? Más o menos, ¿cuántas preguntas son las del examen? Son 80 preguntas. ¿Y hay más o menos qué cantidad por materia? ¿O eso se va viendo cada año? Eso lo ve cada año. La mayoría no dividen entre las 3 materias, sino ponele que de biología, física y química tengan 10 preguntas y el resto sean ambientación e introducción. Lo que más toman todos los años es ambientación e introducción, que es la base de la carrera. ¿Se van a tomar cuadros? Sí, se toman cuadros, chicos. Ya apenas estén en febrero, yo trabajo mucho en los simulacros de examen. Muchísimo trabajo en los simulacros de examen. Y ahí doy, más o menos como ejemplo, todos los cuadros que a nosotros nos toman en los exámenes, que es lo que más le puede complicar a ustedes. Y así que los simulacros es optativo para cada uno hacerlo, pero si lo quieren hacer, ahí nosotros les vamos a dar toda la ayuda para que no se les complique hacer un cuadro en el examen, digamos. Pero bueno, siguiendo con esto, otra resolución. ¿Cuándo más o menos es el examen? En marzo, suele ser. Otra resolución importante, que también me la tomaron en el examen, que es la 2222. Esta. Ya se las anoto. Esa yo creo que es la más importante de estas, así que esa anótenla, ténganla siempre en la cabeza. ¿Por qué digo que es la más importante? Porque se instituye lo que ustedes están haciendo ahora mismo. Bueno, no lo que están haciendo ahora mismo, sino lo que van a hacer después. Se empieza a implementar lo que es el examen de ingreso. ¿Sí? Se establece que
Los ingresantes, además de tener un certificado de buena conducta, debían pasar por este curso previo. ¿Sí? La diferencia de ahora es que antes el puntaje era estricto y se establecía orden de mérito. ¿Qué es el orden de mérito? Orden de mérito es, por ejemplo, la nota mínima para aprobar en la universidad es 4. Ponele que somos 1000 estudiantes, 500 nos sacamos 4, 200 se sacan 6, 100 se sacan 8, y 5, ponele que se sacan 10. Y el resto, de 4 para abajo. Entonces, ponele que dicen que van a entrar 100 estudiantes nada más. Entonces, empiezan a contar desde el 10. Entran los 5 primeros que sacaron 10, entran los 10 que sacaron 8, y entran el resto de los que sacaron 6, que son muchísimos. Entonces, en medicina hacen eso, ¿sí? Sí, hacen eso. Por más que vayas a aprobar el examen, no vas a ingresar, porque ya el cupo se te acabó, y es por orden de mérito. Entran los que mejor nota se saca, y de ahí para abajo van contando hasta que se les acaba el cupo. Aunque vos hayas aprobado, no ingresás. Es muy estricto. Medicina es así. Medicina tiene cupo. No me acuerdo de cuánto es el cupo, creo que de 700 o menos, o de 600 eran. Pero tiene cupo y es lo peor, chicos. Es lo peor que puede pasar que tenga cupo, porque imagínate que vos aprobás y no entrás. Por más que hayas aprobado. Pero bueno, es así el orden de mérito. Que ahora es la única la única facultad de acá que lo tiene, es la única. Claro, ¿ves? Eso dice, con este orden de mérito, con este cupo, la cantidad de estudiantes obviamente va a disminuir. Había 12.000 inscritos y quedaba la mitad, entraba la mitad únicamente de la universidad, o menos de la mitad. O sea, el examen de ingreso, anótenlo, examen de ingreso, puntaje y orden de mérito. ¿Cuál fue la resolución? La 2222. 222. Todo eso en 1977. A ver, ¿qué más acá? La universidad fue como nunca, en una isla. Bueno, acá empieza lo más lindo porque ya termina todo este periodo y empieza lo que es la transición dictadura-democracia. Como ya le conté antes, la universidad decayó totalmente. No tenían estudiantes, no tenían forma de mantener la universidad ahora. Y la universidad era gratuita. Recordemos que lo dijo Perón. Perón dijo, la universidad va a ser gratuita, todos entraron, llegó la dictadura y todos se fueron, así como vinieron. Entonces, cuando empieza el periodo de normalización, lo primero que se hace es establecer que se normaliza el claustro universitario. Vuelve la federación universitaria, vuelven los centros de estudiantes, vuelve la militancia estudiantil, vuelven los concursos, vuelve a la normalidad la facultad, la universidad, perdón. Hubo muchas discusiones en esta normalización de facultad de la universidad. Perdón, digo facultad y universidad, se normaliza la universidad. Bueno, acá se promueve la participación de los representantes estudiantiles, participaban como asamblea general, eran un órgano de decisiones. Tanto la FUC, que es la Federación Universitaria de Córdoba, como los centros de estudiantes, fueron síntesis del trabajo que se hizo en la universidad para renacer, para volver a lo que era antes. Vuelven los claustros, vuelve el Consejo Superior, vuelve la Asamblea Universitaria, vuelve la normalidad, todo en esta época. Acá hubo una discusión que fue eje central, que era el presupuesto. Intentaron, con eso de que falta de presupuesto, justificar eso del cupo. O sea, querían mantenerlo del cupo porque no tenía presupuesto la universidad. A lo que las agrupaciones estudiantiles antes realizaron esto, no querían que la universidad
tuviera cupo, no quería que la universidad fuera paga, no querían que eso se mantuviera, querían que la universidad ya fuera libre y volviera a la normalidad, como antes. Hubo muchas protestas estudiantiles que se llevaron a cabo en febrero, marzo y abril de 1983. Se opone a esta medida y se logra que se dé marcha atrás con esto del arancelamiento. Por eso los centros estudiantes y las agrupaciones fueron muy importantes durante este periodo. Ellos hicieron que la universidad vuelva a la normalidad y que sea lo que es hoy en día. Entonces, con el trabajo de docentes y estudiantes se vuelve toda la normalidad, se reivindica todo. Algo importante que también, bueno, además de se suprime, se busca suprimir el examen de ingreso, se busca la eliminación de cupos, se deroga la derogación de los planes de estudio, que los estudiantes intervengan en la decisión de decanos, de directores, los concursos docentes, y que se desplacen a los profesores que fueron cómplices de la dictadura. Eso es lo principal. Obviamente los echaron a todos, no quedó uno. Bueno, esto es lo más importante de esta transición democracia-dictadura. Bueno, a Mica, ver, ¿qué perdona, más acá? ¿puedes repetir la última Vamos. fecha que dijiste? La última fecha que dije fue... lo último fue de lo de 1983, que fueron las luchas de los estudiantes para oponerse a las medidas del cupo y las Ahí está, gracias, Mica. Bueno, de este periodo de transición, dictadura-democracia, empieza el periodo de Alfonsín. Otro decreto importante, el decreto 154. Apenas él asume a la presidencia, lanza este decreto donde se normalizan las universidades públicas. ¿Qué es esto de normalización de las universidades públicas? Es que todo lo que se había pedido en la reforma universitaria del 18, o sea, estamos ya en 1990, todo lo que se pide en la reforma del 18 se cumple, se da por fin lo que los estudiantes estuvieron luchando por años. Se abolieron todas las proscripciones que existían para ocupar cargos, se garantizó la participación estudiantil en los consejos, se reconocen a los centros de estudiantes, a las federaciones universitarias, y ya con esto se termina de democratizar la universidad. Se normalizan los claustros. ¿Cuáles son los claustros? Claustro estudiantil, claustro de egresados, de docentes y de no docentes. Hubo elección de autoridades, se aprueban estatutos, los concursos docentes, la vigencia y la autonomía. Todo lo que se pidió antes, ahora se va a cumplir, después de tantos años. Después, ¿qué pasa? Asume Menem en 1989. Asume Menem. ¿Qué pasa con eso? La universidad pública retrocede de nuevo. ¿Por qué? Porque acá nacen las universidades privadas, en los que solamente tienen acceso cierta parte de la sociedad, cierta parte con poder económico. Pero no nos vamos a detener en Menem, sino que vamos a seguir, porque a partir de eso vamos a hablar de lo que es la universidad en la actualidad, que es lo más lindo, porque ya estamos terminando este eje horrible de la ambientación universitaria. Después viene otra parte horrible, que es el gobierno universitario, que eso lo tienen que aprender, que ya vamos a ir a eso. Vamos a hablar de lo que es la actualidad. Perdón, me trabo mucho. No se lo toman mucho a esto.
Hay 15 facultades dentro de la universidad, más de 100 carreras. Hay muchas funciones para los docentes, para la universidad. Lo que la universidad busca es formar la función de enseñanza y docencia y la función de investigación. Es lo que tiene la universidad. Uy. Pero muchas cosas no hay. Acá empieza otra cosa que le mencioné, de la reforma del 18, que se pedía la extensión universitaria y la participación de los estudiantes en la sociedad. Algo que hoy en día tenemos. ¿Cómo tenemos ahora eso? Actualmente existe lo que es el voluntariado universitario, lo que es estudiantes voluntarios, que somos estudiantes que participamos en muestras de carreras, para gente del interior, para gente de acá de Córdoba, entre muchísimas actividades que existen en la parte de extensión, que trabajamos. Los estudiantes voluntarios trabajan en lo que es la comunidad en sí. ¿Qué más? Nuestra universidad es una de las 38 universidades nacionales públicas que existen en nuestro territorio, la primera universidad. Que sea pública, nuestra universidad es pública, es gratuita y es laica. Que sea pública significa que todos deben acceder. ¿Qué página estamos? Perdón, la 80. Estamos terminando ya, hablando de lo que es la actualidad de la universidad. Que sea pública y gratuita significa que cualquier persona puede acceder a la educación superior. Es un derecho que tenemos todos, por ser argentinos. Acá estudian también gente extranjera, solamente hay alguno acá en el MIR. El derecho que tenemos todos de estudiar, ¿sí? Por eso es pública, por eso es gratuita. Y el hecho de que sea laica es que nosotros no dependemos de ninguna iglesia. Eso también algo que caracteriza esta universidad, que es laica. Actualmente esta universidad tiene unos 130.000, 150.000, me parece que ya estamos, de estudiantes. No sé si alguno fue alguna vez a la ciudad universitaria. Ciudad universitaria, ahí funcionan la mayoría de las facultades que tenemos, de las 15 facultades. Derecho está en la parte del centro. Es la única que me parece que no está dentro del territorio de ciudad universitaria, de la parte de ciudad universitaria. Como yo le dije, esta universidad cuenta con 15 facultades, más 2 colegios secundarios, que sería el Montserrat y el Manuel Belgrano. En esos colegios preuniversitarios se pueden hacer carreras también. Y el Montserrat funciona en lo que ahora sería la manzana jesuítica, que es donde se instaló por primera vez la universidad, en esa manzana. Después, habla de lo que es la misión de la universidad, que ustedes pueden decidir si estudiarla o no, que no sé si no me acuerdo, realmente esto sí que no me acuerdo, si se los tomaron o no. A mí creo que no me lo tomaron, pero bueno, estudienlo, que habla de la formación profesional, la promoción de investigación, la integración del hombre en su comunidad, promover la actuación del universitario en el pueblo en el que pertenece, que es lo que habla. Bueno, acá tenemos extensión universitaria, que sería eso que ya le conté, que existe el voluntariado, que existe muchos proyectos en los que los estudiantes trabajan en comunidad, previniendo enfermedades o lo que sea. Hay muchas actividades. Ahora mismo está no sé si vieron el noticiero, que muestran, a veces, muestran estudiantes de las facultades de ciencias médicas que ahora mismo trabajan no trabajan, sino que son voluntarios y hacen hisopados en las escuelas. Esa es una de las actividades que tenemos de extensión, que ahora están haciendo muchos chicos de enfermería. Hay chicos de primer año también haciendo eso. Mica, una pregunta. ¿El examen de enfermería suele ser capcioso? ¿Capcioso en qué sentido? ¿Las preguntas son difíciles? Sí, a veces. Hay preguntas que a veces son textuales. Hay veces que te engañan un poco las preguntas. Por ejemplo, hay una pregunta que muchos discutimos por esto. Es una pregunta que dice, en toda la materia de introducción, como que vos pueden pasar, darme un dato y nosotros tenemos que ver si está bien o mal.
Pregunta de verdadero o falso, hay muchas. Muchísimas. Pero bueno, como les estaba diciendo, una de las preguntas que más a todos se nos complica, no es que a todos se nos complica, sino que hay muchas discusiones, es cuando muchas veces preguntan cuáles son las escuelas dentro de la Facultad de Ciencias Médicas. ¿Alguno me puede anotar ahí las escuelas dentro de la Facultad de Ciencias Médicas? Si alguno se sabe cuáles son las que hay. Kinesiología es una, sí. Nutrición. Psicología no. No. Bioquímica tampoco. Bueno, no. Ciencias exactas, nutrición no. Estamos hablando de cuáles son las escuelas. Las escuelas son la enfermería. No se divide en tecnología médica y en enfermería. Son más. Está. A ver, en realidad son 6 carreras, 6 escuelas que funcionan, pero hay una que no se la toma como escuela, que es medicina. ¿Por qué no se la toma como escuela? En realidad, yo no lo sé bien. Pero ya ahora vamos a ver lo que es el gobierno universitario y ya les voy a explicar bien por qué no se la tomaría tanto como escuela. Las escuelas son oficiales de tecnología médica, kinesiología, nutrición, fonobiología, enfermería. Sí, esas son las escuelas. Medicina también se la debería contar como escuela, porque medicina no es facultad. Medicina no es facultad. Nosotros somos la Facultad de Ciencias Médicas y dentro está medicina, enfermería, tecnología médica, kinesiología, fono y nutri. Pero ¿qué pasa? A veces en los parciales te toman los siguientes. Te ponen, ¿cuáles son las escuelas que tienen... Perdón, estoy viendo a mi perro que está haciendo cualquier cosa ahora, no entiendo qué hace. ¿Cuáles son las escuelas que forman parte dentro de la Facultad de Ciencias Médicas? Y te ponen de opción. Ponele que en la 1 te pongan kinesiología, tecnología médica y enfermería. En la 2 te pongan medicina, enfermería, tecnología médica. En la 3 te pongan nutrición, enfermería, tecnología médica, fono y no sé si dije enfermería, pongámosle. Y así te van nombrando opciones. Y la gran discusión es si se agrega o no medicina dentro de las escuelas. La respuesta es, se debería agregar, pero no se agrega. Si ustedes van a ver el apunte, en una parte, no recuerdo la página que la estoy buscando ahora mismo, dentro de Mentación Universitaria, ¿no? Te menciona cuáles son las escuelas que forman parte dentro, que están dentro de la facultad, y no te menciona a lo que sería medicina. No te menciona medicina. Que sería la unidad 4, que habla de la creación de la facultad y de la escuela. Te nombra como escuela fonoaudiología, nutrición, enfermería, kinesiología y tecnología médica. Es raro, no sabemos por qué, pero no te la menciona medicina. Hablando de las escuelas, lo voy a empezar directamente con lo que es la Facultad de Ciencias Médicas y después vamos con lo que es el gobierno universitario, que es otra cosa que a todos se les complica muchísimo, que es muy sencilla en realidad, pero se les va a complicar un poco. Estas escuelas las tienen en su nombre, o sea, escuela de enfermería y así. Sí, escuela de enfermería, escuela de nutrición, escuela de fonobiología, de médica y demás. Bueno, la universidad, esperen, que no me sé la fecha de fundación, está muy mal. A ver. Bueno, lo importante acá, porque no les van a tomar las fechas de fundación. Léanlas, háganse también un cuadrito, nada más la Facultad de Ciencias Médicas, que va a ser un cuadrito chiquito. Está la fecha de fundación, cuándo asumió, lo que sí llamaron, quién fue el primer decano de la facultad.
El primer decano fue, no sé mencionar este nombre, fue el doctor Huellenberg. Él fue el primer decano, que lo voy a anotar en el chat, para que lean, porque capaz algunos saben inglés, saben cómo, cómo se pronuncia eso. Bueno, ¿en qué página estamos? Ahora mismo estamos en la página 95, 96. Bueno, me voy a olvidar mi trabajo ahí. Ahí está. Perdón. Sigamos. Bueno, facultad nuestra fue fundada en el año 1867. Toma los artículos, sí, toma los artículos. Si quieren pasamos directamente a los artículos. Total, acá lo que les pueden tomar, ya ahora en 30 minutos, o sea, termino esto y en 15 minutos les explico lo que sería lo de el gobierno universitario. Ponele que máximo terminemos 5:30, 5:45. Máximo. Bueno, ya les mencioné cuáles son las escuelas que te menciona el libro, que son biología, nutrición, enfermería, kinesiología y tecnología médica. Ustedes recuerden que el libro va a ser actualizado. Capaz cambien esto. Capaz agregan medicinas, no lo sabemos. Pero bueno, va a ser actualizado. En los 3 ejes se van a actualizar cosas. ¿Sí? Mica, perdón, yo tengo el apunte del viejo de enfermería de ambientación universitaria del 2014 y sí se nombra de escuela de medicina. Sí, te la nombra, eso te nombra. El que yo estoy viendo ahora es el de 2019 y en el 2020 tampoco te la nombra. Entonces es a que, Ya lo han modificado, todo actualizado. claro. Pero igual medicina no es facultad, ¿eh? No es facultad de medicina. Yo tengo el de 2017 y no te la nombra, ¿ves? Ahí está. Eso fue cambiando. Perdón, escuela de medicina. Sí, sí. No, pero se nombra como carrera medicina, no se nombra a los chicos de medicina, los que estudian medicina la nombran como facultad, pero no se nombra ni siquiera como escuela, se nombra como medicina. Así que la vamos a tomar como que no es escuela. Después acá te va a nombrar lo que es el hospital de clínicas, que ahora es donde, en el hospital de clínicas es donde nosotros hacemos prácticas, es donde los estudiantes de medicina tienen clases. Nosotros además de hacer prácticas en los hospitales, hacemos prácticas en centros de salud, laboratorio de prácticas simuladas. Este hospital es uno de los hospitales que tiene la universidad tiene varios hospitales, este es uno, el más importante, que comenzó a funcionar en el año 1878. ¿En qué año son las prácticas? Prácticas tienen a finalizar tercer y quinto año, que tienen las prácticas finales integradas. Muy probablemente en primer año también tengan prácticas. Y ahora los chicos de primer año van a tener prácticas en una comunitaria y después en otras 2 asignaturas. Pero ustedes en la currícula, dentro de la currícula, tienen prácticas al finalizar tercer año y al finalizar quinto año, que es una asignatura que tienen de prácticas. Bueno, vamos a pasar directamente. Les voy a contar un poco de la escuela antes, porque la escuela fue fundada en el año 1500, no sé si se crea. En 1956 se crea. ¿Quién la crea? Les pueden preguntar. Nidia Gordillo Gómez. Nidia Gordillo Gómez crea la universidad, la escuela de enfermería. De hecho, si ustedes van a la escuela, van a ver que la calle de atrás de la escuela se llama Nidia Gómez. Así que si algún día van a la escuela, van a recordar que ella la fundó a la escuela. Y ella fue la primera directora también. Junto con, esperen que no me acuerdo el nombre,
que también se los pueden preguntar. 1956. Sí, 1956 es lo que aparece acá. Pero no comenzó a funcionar como la escuela de enfermería. Nosotros antes éramos la escuela de capacitación de profesionales auxiliares de la medicina. Nosotros antes éramos auxiliares de la medicina. De hecho, nosotros tenemos, eso siempre, cada vez que doy una clase de ambientación, siempre remarco esto. Nosotros en nuestra libreta estudiantil, antes, ahora voy a ver si lo dice, claro, actualmente lo sigue diciendo, nos nombra a nosotros como Escuela de Auxiliares de Medicina. Nosotros empezamos como auxiliares de medicina. Se funda en el año 1956. En el año 1957 nosotros dejamos de depender de medicina. Bueno, este año, a ver dónde está. Acá, 1957, se separa la escuela. Dejamos de depender de médicas y nos separamos como escuela, digamos. Después otra cosa que puede llegar a preguntarles, acá, es que no hay cosas que le pueden preguntar. La primera directora fue Nidia Gordillo Gómez, eso nos lo han preguntado. Página 99, que es cuando ya termina esta unidad. Después hablan cosas que, como por ejemplo, estas cosas de la fundación de la universidad, creación de licenciatura, le van a preguntar, hablan de las especialidades de esta parte, habla de cuándo se empieza a crear la licenciatura que se establece en el año 1968. A ver, déjame que lo confirme. 1968. Sí, a lo de los artículos hay que estudiarlos. Voy a pasar a los artículos, porque veo mucha ansiedad por el tema de los artículos. Cuente de la página. ¿Qué pasa con los artículos? ¿Los toman? Sí, los van a tomar. Se los van a tomar. Y ya hablando de los artículos, les voy a hablar de algo que me salteé, que es derechos estudiantiles. Se lo toman también. Ya que vamos a hablar de gobierno universitario, les voy a hablar de esto de los derechos estudiantiles. En el año 2009 se aprueba lo que sería estudiantiles, por así decirlo, en el que están los derechos académicos, derechos sociales y derechos políticos. Los derechos académicos, ¿cuáles son? La posibilidad de recuperar un examen, la posibilidad de ver el examen corregido, de obtener la nota del examen, por ejemplo. Los derechos sociales, ¿cuál es mi derecho social? Mi derecho social es poder cursar la carrera de la universidad en condiciones de equidad. ¿Sí? A pesar de las dificultades socioeconómicas, tengo que poder acceder. ¿Cuál es el otro derecho social? La alimentación saludable y equilibrada. ¿Sí? ¿Qué es alimentación saludable? ¿Cómo se cumple? Con el universitario. Que el año pasado salía 5 pesos el plato de comida. 5 pesos. Súper accesible para todos. Y si no puedes acceder, hay una beca que te permite acceder. Otra cosa que dice este derecho social es que debe existir un sistema básico de salud. Sistema básico de salud. ¿Cómo se cumple eso? Y nosotros como estudiantes universitarios tenemos nuestro propio programa de salud, que sería el plan PASOS. El programa PASOS es lo que nos permite a nosotros, siendo estudiantes, tenemos una tarjeta que nosotros la tramitamos y con eso nos podemos ir a atender gratuitamente a cualquier hospital de la universidad y dentro de la misma universidad. Otro derecho social, reconocimiento de la identidad y expresividad de género. ¿Sí? Otra cosa es el espacio deportivo y de recreación. Se cumple el espacio deportivo y de recreación. Tenemos el espacio de deportes. Eso, perdón, no les dije la página. Eso está en la página, porque fuimos para arriba, lo que es el gobierno universitario. Estamos en la página 82, ¿sí? Que al principio te nombra los derechos que tenemos, ¿sí? Los derechos sociales, que de paso yo les voy comentando cosas de la universidad que capaz no sabían.
espacio de deporte y recreación. Nosotros tenemos lo que es la parte de deportes, donde puedes hacer cualquier deporte. Si no puedes pagar los deportes, tenés una beca para poder pagarlos. Hay beca para todo. Que eso también es algo muy bueno que tenemos. Otra cosa, otro derecho que tenemos, derechos políticos, que serían la posibilidad de organizarse políticamente en agrupaciones y ser estudiantes. O sea, ustedes tienen derecho de poder estar en un centro de estudiantes si así lo quieran, o en cualquier agrupación estudiantil que ustedes quieran estar. Y también tienen el derecho de ser elegido, de elegir y ser elegido como representante para los órganos de cogobierno. O sea, siendo parte del centro estudiante, ustedes pueden ser elegidos para presidente del centro, para consejero y demás. Y además de elegir quién los va a representar, eso es lo principal. ¿Sí? Todos los años se votan centro de estudiantes. Ustedes pueden elegir quién los representa, quién considere que lo ayudó más, quién ha estado más con ustedes. Ustedes pueden elegir eso. Denme un segundo que ahora busco lo de los artículos y mientras tanto les voy explicando qué son. Esperen que tome un poco de agua, porque me voy a morir si no. Bueno, los artículos, ¿se los toman? Obviamente se los van a tomar. No se los van a tomar así como están ahora. Yo con el cuadro de resumen de las fechas, les voy a pasar un cuadro de resumen del gobierno universitario. ¿Qué pasa? Acá el gobierno universitario te van a nombrar cada gobierno que hay, la función que cumplen cada miembro de los gobiernos, del gobierno universitario, quién forma parte, qué hace y qué no hace. Entonces, te lo van a nombrar como, en los artículos ven que es un quilombo, sinceramente, es un quilombo como te los nombran. Pero yo lo voy a nombrar de otra forma. Vamos a empezar, el gobierno universitario, ¿por cuál vamos a empezar? A ver, espérenme que yo no estoy leyendo del apunte, estoy leyendo de un PowerPoint que tengo, que ya se los voy a pasar. Bueno, en la universidad le dije que existen 15 facultades. Cada facultad tiene su propio gobierno universitario, su propio gobierno, perdón. Y eso vamos a hablar ahora en los artículos. ¿Los artículos qué te dicen? Los artículos te dicen que existe un cogobierno universitario en el que existen 4 claustros. ¿Cuáles son esos 4 claustros? Son claustro docente, de estudiantes, no docente y egresados. Esos son los 4 claustros que gobiernan dentro de la universidad y que forman parte de cada órgano de gobierno, ¿sí? La universidad es autónoma. Pasa eso después, por favor. Sí, sí, termino y se los paso. La universidad es autónoma. ¿Qué significa que sea autónoma? Que la universidad dicta sus propias normas, que la universidad elige a sus autoridades y que nosotros administramos nuestro presupuesto. La universidad lo administra, la universidad nosotros no dependemos de nadie más que de nosotros mismos. Nosotros elegimos qué hacemos, qué no hacemos. ¿Sí? Y es por eso que tenemos estos órganos de gobierno, porque si no, esto sería un despelote para la universidad. Entonces, existen 2 órganos, los órganos generales y los órganos especiales. La forma más fácil de entenderlo es decir, los órganos generales se encargan de toda la universidad y los órganos especiales se encargan de las facultades. Órganos generales de toda la universidad. Entonces, acá existe la asamblea universitaria, existe el consejo superior y el rector, ¿sí? Vamos a empezar primero por los órganos generales, quienes se encargan de funcionamiento de toda la universidad, de todas las facultades. Entonces, dentro de la asamblea universitaria, ¿qué es la asamblea universitaria? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? La asamblea universitaria es un órgano general y es un plenario de discusión. Esta asamblea universitaria es convocada por el Consejo Superior, es por el rector o por las facultades. ¿Cuáles son las funciones más importantes? Porque ustedes van a ver en el apunte que les va a decir 1.000.000 de funciones. Ustedes anoten 4 o 5 funciones más importantes. Funciones más importantes. Dictar y modificar estatutos. La asamblea universitaria puede remover al rector y al vicerrector. En la asamblea universitaria se pueden crear facultades. Se puede tomar el gobierno a su cargo en la asamblea universitaria. A través de la asamblea universitaria se elegía lo que era rector. ¿Por qué digo elegía? Porque desde el año pasado
los estudiantes pueden elegir a través de su voto. A través de su voto ellos eligen, ¿sí? La asamblea universitaria se elegía antes a través de votos de consejeros estudiantiles, a partir de votos de docentes y de personas que forman parte de los centros de estudiantes. Ahora el estudiante vota directamente su representante del rector, que el año pasado fue la primera elección. ¿Cuáles son los miembros? ¿Quiénes conforman esta asamblea universitaria? Los consejos directivos. ¿Qué son los consejos directivos? Esas cosas son obligatorias, solo lo hace el estudiante que quiere. Votar es obligatorio. Empezamos por ahí. No solo es obligatorio, sino que ustedes definen quién va a estar a cargo de quién los va a representar, quién va a ser su voz, quién los va a ayudar a ustedes. Ustedes eso lo deciden, ¿sí? Entonces, es obligatorio. Votar es obligatorio. Ahora, formar parte del centro de estudiantes, formar parte de agrupaciones, es algo totalmente optativo. Ustedes eligen si quieren estar o no quieren estar. Obviamente ustedes están en todo su derecho de decir yo sí quiero estar y voy a estar. Y listo. Bueno, sí, seguimos con por quién está conformada. Por los consejos directivos. ¿Quiénes son los consejos directivos? Los consejos directivos es el órgano de gobierno que tiene cada facultad. Como yo dije que son 15 facultades, entonces por ende son 15 consejos directivos. ¿Sí? Entonces estos consejos directivos son los que forman parte de la asamblea universitaria. Los que la conforman, los que votan. Después, bueno, les cuento. El 50% de los miembros son docentes. Los miembros de la asamblea son docentes. El 33% son estudiantes. El 11% son egresados y el 6% son no docentes. O sea, son 135 docentes, son 90 estudiantes, son 30 egresados y 15 no docentes. Además de que debe estar, obviamente, el rector. Bueno, si seguimos por los órganos generales, recuerden que estamos hablando de órganos que se encargan del funcionamiento de la universidad en general. Por eso, órganos generales, ¿no? El otro órgano general es el Consejo Superior. ¿Qué hace el Consejo Superior? Que es también un órgano general, que es un plenario de discusión. Ahí se discute el funcionamiento de la universidad. Ahí se votan resoluciones que son presentadas por las facultades, por las escuelas, por algún centro de estudiantes, se votan ahí las resoluciones. Las funciones, jurisdicción superior y universitaria, ahí se elige todo, ¿sí? Ahí se puede dictar, se puede modificar el reglamento interno. Ellos convocan una asamblea universitaria. Ellos aprueban los planes de estudios de las facultades, ¿sí? Y eso está conformado por las 15 facultades. Tienen que estar los 15 decanos, 15 profesores, uno de cada facultad, 10 estudiantes, 3 egresados y 2 no docentes. Todos son elegidos a través de una elección, obviamente. Los estudiantes votan quién los va a representar en el Consejo Superior, los egresados votan quién los va a representar, los no docentes votan quién los va a representar. Todos votan quién los va a representar en el Consejo. ¿Qué más? Acá son 45 miembros, ¿sí? ¿Quiénes están a cargo ahí? Sí. Están conformados por 15 decanos, por 15 profesores, 10 estudiantes, 3 egresados y 2 no docentes. Y me parece que también están los directores del colegio Montserrat y del colegio Manuel Belgrano. ¿Sí? Porque Montserrat y Manuel Belgrano son colegios dependientes de la universidad, son colegios preuniversitarios nuestros. Entonces tienen que estar ahí. Bueno, siguiendo por el último órgano de gobierno general, vamos por el rector y por el vicerrector, ¿sí? Que es la representación máxima que tenemos, digamos, acá dentro de la universidad, que también es elegido por estudiantes. ¿Cuál es la función? Recuerden, en el apunte les van a figurar una banda de funciones. Ustedes tienen que anotar 4, las 5 más importantes, ¿sí? No anoten todas,
se van a saturar anotando todas, medio al vicio. Entonces, las funciones más importantes del rector, primero es representarnos, es gestionar, administrar y ocupar la superintendencia de la universidad. El rector convoca sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Superior y de la Asamblea Universitaria y las preside. Él encabeza esas reuniones. Él ocupa la presidencia dentro de actos de la universidad. Él ejerce jurisdicción policial y disciplinar en el Consejo y el Rectorado. Él expide diplomas conjuntamente con decano, vigila la contabilidad, vigila el fondo universitario, propone nombramiento de funcionarios y empleados, ¿sí? Volvamos al principio. Están los órganos generales y los órganos especiales. Órganos generales se encargan de la universidad en general. ¿Cuáles son? La Asamblea Universitaria, el Consejo Superior y el Rector, ¿sí? Como ya les dije de nuevo, y lo repito, 1.000.000 de veces lo voy a repetir, pongan las funciones principales, las 5 primeras funciones, 5 o 6 primeras funciones, ¿sí? Vamos a pasar a los órganos especiales. Si los órganos generales se ocupan de la universidad en general, los órganos especiales se ocupan de la facultad en particular, ¿sí? Son 15 facultades, entonces son 15 consejos directivos y 15 decanos, que son parte de los órganos especiales. Consejo directivo, ¿qué hace? Obviamente, otro órgano especial de gobierno que es correspondiente a cada facultad. Cada facultad tiene el suyo. Las funciones: dicta y modifica su reglamento interno, suspende y remueve el decano, resuelve la provisión de cátedras titulares, autoriza cursos libres, concede licencias, promueve la extensión universitaria. Esas son las 7 primeras funciones que les va a aparecer ahí. No las suelen tomar el consejo directivo, pero ustedes anótenlas. Igual esto se los voy a pasar ahora en un ratito en el grupo, apenas terminemos. ¿Por quién está conformado? Son 18 miembros más el decano. Está conformado por 9 docentes, por 6 estudiantes, 2 egresados y un no docente, ¿sí? Recuerden que hay 15 consejos directivos. En nuestro caso, que antes les había dicho, nosotros al tener, somos una facultad que tiene su propio consejo directivo, pero también somos escuelas, somos 5 escuelas, y cada escuela debe tener su propio órgano. Entonces, nosotros tenemos un consejo consultivo, que está presidido por la directora de cada escuela tiene su propio consejo, menos medicina. Medicina no tiene consejo consultivo, medicina directamente tiene consejo directivo, con órganos. Claro, a ver, dentro de el gobierno universitario existen los dos órganos, los órganos generales y los órganos especiales. Los órganos generales son los que se encargan de la facultad en general, y los órganos especiales son los que se encargan de cada facultad, del órgano especial el que tiene cada facultad. No sé si se entiende eso. Digo órgano como un equipo, pongámosle como un equipo. ¿Sí? En el órgano especial está el Consejo Superior y los decanos. ¿Sí? El Consejo Directivo, perdón. El órgano especial, Consejo Directivo y decano de cada facultad. Bueno, entonces el Consejo Directivo, como dije, ¿en qué página están? Ahora mismo está en la parte de gobierno universitario. El tema con gobierno universitario es que está muy desordenado, y si se lo explico así, no lo van a entender. Pero es la página 83, ¿sí? Ahí lo van a empezar a mencionar. Cada función, cada gobierno. Yo no se lo estoy leyendo del apunte. Lo estoy leyendo de una diapositiva que ya se las voy a pasar al grupo, así entienden esto mejor. ¿Sí? Porque si lo leen del apunte no lo van a entender bien. Entonces, sí, está todo mezclado. Claro, es que no lo puedo entender porque no lo... Yo no estoy en ninguno, ¿me puedes agregar? Mira, dejo mi número ahí en el chat ahora. 18, 14, ahí está. Después háblame y yo te agrego al grupo. Pero ya lo voy a estar pasando, todos los grupos que hay del ingreso los voy a estar pasando a todos ahí, para que no se pierda esto. Bueno, sacando del consejo directivo está el decano. ¿Qué hace?
hace lo mismo que el rector, pero un poquito menos, como un poquito menos. Él representa, él gestiona la facultad, él preside el consejo, él convoca elecciones, expide diplomas, igual que el rector. Hace lo mismo que el rector en ese caso, pero con menos poder, digamos. Puede remover empleados, puede puede cumplir y hacer cumplir resoluciones del consejo directivo, concede licencias. Eso de nuevo, para redondear esto del gobierno universitario, los artículos se los toman, estudienlo así como yo se los voy a pasar ahora. Está un poco desactualizado por el tema de los nombres de los decanos y del rector, pero en la punta del ingreso, en la primera hoja, ahí están todos los nombres de quién está en cada gobierno y en cada lugar, digamos, o sea, quién es el decano, quién es el vicedecano, quién es el rector y demás. Porque el PDF que yo les voy a pasar está desactualizado, pero lo van a entender mucho mejor con esto. Entonces, para cerrar esto, recuerden que existe un gobierno universitario, que existen dos órganos que funcionan acá, el órgano general y el órgano especial. Órgano general es porque se encarga de la universidad en general, por ende está la asamblea universitaria, consejo superior y el rector. Y el órgano especial es que se encarga de la facultad en particular, donde está el consejo directivo y los decanos de cada facultad. Bueno, eso se entendió bien, ¿no? Porque eso sería el último tema a tocar ahora. Ya lo último que nos falta sería la primera parte, las primeras dos unidades, perdón, que es en realidad lo más fácil. Y hoy vimos lo más pesado, que es lo más denso de dar, que es la historia, que yo se los voy a pasar en resumen y lo van a entender muchísimo mejor. Pero bueno, toma los nombres de cada uno. Los nombres es muy probable que no se lo tomen. A ver, capaz le preguntan quién es el rector actualmente, o quién es el decano, o quién es la... Y me acuerdo, en mi ingreso, que fue en el año 2019, me preguntaron quién era la actual directora de la escuela. Y me preguntaron quién fundó, o quién fue el primer decano de la facultad, que fue Wellenberg, algo así, no me acuerdo el nombre. Bueno, no sé pronunciarlo, Wellenberg. Y preguntaron quién fue la primera directora de la escuela de enfermería, que fue Gordillo. Ahora les voy a pasar lo que es el universitario. Lo del tema de las fechas las tengo resumidas en papel, así que no van a entender nada, porque mi letra no se entiende. Así que yo lo voy a pasar ahora, esta noche me pongo a pasarlos y mañana, seguramente temprano, voy a pasarles el resumen de todas las fechas. Así ya las tienen, porque con eso se entiende mucho mejor, ¿sí? Y cualquier duda que tengan, me escriben, chicos, yo no tengo problema. No, de nada, chicos. Bueno, ya les voy a avisar por